Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí como semana a semana en Código Rosa. Es un programa especial para mujeres inspiradoras que nos podemos ayudar unas entre otras y donde podemos levantarnos y brillar juntas. Hoy queremos hablar de un tema muy especial, algo que se ha preparado con mucho detalle juntas, así que no te desconectes. Acompáñame en este episodio que va a ser muy importante que tú puedas escuchar cada cosa de todo lo que uno puede en este tiempo poder batallar, poder avanzar, poder levantarse y poder juntas ayudar a pulirnos como un diamante. Hay veces en que disimulamos muy bien ante los demás que todo está aparentemente bien. Puedes sonreír, puedes estar bien maquillada, puedes estar muy bien vestida, pero muchas veces hay veces y formas en las que tú ocultas mucho tu corazón y en la que empieza a girar día, tiempo, como una manija de reloj que da vueltas en tu vida. Pero que hay casos en los que son tan claves que sin darte cuenta salen a relucir cuando tú ya estás en una edad más avanzada. Pero hoy quiero hablarte de Salmo 147:3. Él dice que Él ha venido, que hay un Dios que sana a los quebrantados de corazón. Sí, a ti, a mí y a todos los que quieren estar con Él. Cuando Él habla de esto, nos habla como una cita de esperanza, que hay veces en las que uno pasa circunstancias, hay veces en las que callas desde muy niña, y hay veces que estás tan bien y de pronto empiezan las caídas, de pronto empiezan las batallas, de pronto empiezan los procesos, pero no has recordado que hay algo más dentro de esto, que hay algo más en que tú puedes marcar y cambiar esa historia. Así que queremos hoy hablarte de el hermoso tema, la herida que nadie vio. Como hablábamos en estos tiempos, hoy tengo una amiga muy hermosa que nos acompaña. Cada semana vamos a cambiar de diferente colección de todas las hermosas muñecas que han llegado a mi vida. Cada vez que veo a una de ellas, a veces me hace recordar cuántas mujeres llegan para poder recibir ayuda a gritos. Si pudiera contar tantos casos, tantas historias en las cuales he tenido en mi oficina y he podido ver las circunstancias y el corazón y la herida de cada mujer que va en el transcurso de su día, ¡wow! Siempre sería un libro de historias celestiales. Un libro donde podría contar, y créeme que muchas veces mujeres que han llegado así como ella, tan bonita, tan hermosa, tan bien cambiada, sonriendo todo el tiempo, brindando muchas ese amor que tal vez quisieran desde su niñez, han llegado a mi vida, pero no para buscar de Mayra, sino para que les ayude a buscar una solución, de aquel que sana a los quebrantados, de aquel Dios que existe. Y cuando ellas han ido creciendo en su vida, cuando ellas han ido pasando proceso a proceso, etapa tras etapa, ellas fueron brillando, pero ya no solo por fuera, sino por dentro, porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Y cada vez que tú hablas esto, cuando alguien se puede parar con esa frase que está marcada en el libro de la verdad, tú dices, wow, esa es mía. Porque realmente aprendes a caminar y a depender de alguien que sí te ama y que cree en ti y en mí, y alguien que no te va a dañar, sino en alguien que te va a escuchar y que va a limpiar tus lágrimas aún cuando tú pienses que no estuvo bien, aún cuando falles, aún cuando te equivoques, aún cuando no quieras entender, aún cuando seas caprichosa, aún cuando quieres hacer tu berrinche, aún en todo ese tiempo, Él te va a seguir amando y Él siempre va a seguir viéndote así de hermosa. Y cuando Él te ve así de hermosa, la pregunta es, ¿lo eres? ¿Caminas como tal? Y cuando llegan esas historias, siempre son inspiradoras a nuestra vida, porque decimos, wow, de ese Dios hablamos, wow, de aquel papá que cuando levanta y restaura, afirma y da abrazos y frases de amor. Es todo el tiempo, no solo a veces. Es en todo tiempo. Y alguien me decía, ¿y cómo lo logras hacer? ¿Cómo logras conversar con Él? Él puede hablar con todos. Él puede hablar en todo tiempo. Solo basta que tú dispongas tu corazón. Pero, ¿sabes? Cada vez que pasaba esto en nuestras vidas, tú dices, wow. Cuando yo me rindo y cuando yo reconozco que hay algo que tengo que sanar en mi interior, recuerdo un Salmo 147:3. Hay un Dios que sana a los quebrantados. Hay muchas veces
en las que tú buscas terapias, libros, consejos, amigas o alguien que tenga que estar contigo para buscar una terapia o una ayuda. No quiero desmerecer el trabajo de los grandes profesionales en nuestra tierra o del método humano que Dios puede usar para reparar el alma como solo Dios lo puede hacer. Quiero bendecir y agradecer porque hay personas muy bien preparadas por ello. Pero me hace recordar cuando veo que hay personas que están de aquí para allá, de allá para acá. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando pasan circunstancias, problemas, momentos en que quieren flaquear, yo lo veo para aquí, se van donde mamá. Y no digo que mamá dé un consejo malo, porque puede darlo muy bueno. Pero muchas veces es bueno escuchar a dos personas y no solo a una. Y mamá te va a dar un consejo mediante su hija, ¿no? Y a veces puede ser bueno, como a veces no puede ser tan bueno. Sin embargo, otros van a las amigas, a las supuestas amigas. ¿Por qué digo supuestas? Porque muchas veces no son amigas. Hay algo en el que uno tiene que confiar y es que el único mejor amigo que nunca falla es él. Y cuando la que decide ser tu mejor amiga es la que más habla de ti, la que más te traiciona, la que más daño te puede hacer o la que más admira llegar a ser como tú y empieza a hablar de ti. Y cuando veo esto solamente digo, wow, ojalá se diera cuenta. Otras corren a los amigos, a los enamorados, a los esposos, a los amantes. Podría decir una gama de historias en las que podemos ver a diario con mi esposo. Pero tú te preguntas, ¿y qué pasa? Pero cuando tú recurres a gente equivocada, no te va a dar un consejo bueno, porque te va a dar consejo desde la herida. Y hay muchas personas que cuando dan consejos desde la herida empiezan a meterte rencor. ¿Saben por qué te lo digo? Porque tenemos N casos. Tenían casos de un matrimonio que había ido a la mejor psicóloga de la ciudad. Pagaba algo de 450 por hora por terapia. Y este hombre lo único que quería era olvidar a su esposa. Él siempre decía, y él lloraba, yo recuerdo, decía, yo la tengo que olvidar. Él ya había perdido su matrimonio, había perdido a su esposa, había perdido a sus hijos. Y él tenía estas sesiones de terapia con la mejor psicóloga de la ciudad. Y cada vez que él iba, él siempre iba donde la esposa, pero como que él iba empoderado, como que él iba un poco altanero, ¿no? Y cada vez que yo le decía, y cuéntame qué te dice la psicóloga. Y luego de que iba la psicóloga, venía con nosotros a terapia. Y cuéntame qué te dice la psicóloga. Al paso del tiempo y de los días, la psicóloga lo único que hacía era empoderar a este hombre, a que él se levante para que él pueda pisotear a esta mujer y pueda dejarla de lado, olvidarla y destruir aún su matrimonio. ¿Y qué trabajaba con él? Su autoestima. En levantársela a él, sí, que está bien que tú levantes su autoestima, tu identidad. Pero una cosa es levantar tu autoestima y otra saber tu identidad en Cristo. Cuando tú sabes quién eres en Él, no hay nada que te haga actuar de manera errónea. Entonces, cuando yo preguntaba y veía esto, yo decía, wow, ¿cómo una psicóloga podría manipular? Porque sabe, te estudian en todo el tema de las emociones, te estudian en todo el tema de la mente, en sus terapias que puedan darse, pero te estudian desde un concepto teórico y práctico también, pero no desde una verdad absoluta. ¿Y por qué lo puedo decir con evidencia? Porque ellas pueden dar una terapia y bendigo sus vidas. No quiero que digan, wow, ella que está diciendo, no, yo bendigo la vida de estas personas porque sí son instrumentos. Pero ¿saben? La mejor terapia es con Él. Cuando tú recurres a tu libro, el único libro que te da, Él te empieza a hablar. Y créeme que te empieza a hablar. Y tal vez cuando estés leyendo el libro, que es la Biblia, ¿no? Tus lágrimas empiezan a caer y Él te empieza a confrontar. Yo me preguntaba cada vez que escuchaba a este hombre, porque este hombre venía todo un gallito empoderado para olvidar a su esposa, por lo que la psicóloga trabajaba con él y encima él le pagaba para esto, ¿no? Y yo le decía, wow. Yo dentro de mí decía, ni la mejor psicóloga o psicólogo va a sanar lo que el Señor va a sanar. Él es el único que puede restaurar. Pasó el tiempo y después de unos meses, él pudo restaurar a su familia. Él regresó con su esposa, regresó con sus hijos, pero ¿sabes qué pasó? Él pidió perdón, él perdonó, él se rindió a sí mismo y empezó a brindarle a su esposa lo que ella merecía, verdadero amor.
No desde la soberbia ni desde el orgullo, que es mío, que es mi dinero, que mi poder, que mi profesión. No eso. Sino él tuvo que ser más humilde de corazón porque Dios empezó a confrontarlo a través de una palabra que le daba a diario con la vida. A través de una palabra que le daba a diario con ese libro de vida. Y cuando esto pasaba, él terminaba en llanto y él me contaba que él lloraba, y él declaraba por fe que él retornaría a su familia. Y cuando veía a su esposa, él lo único que ya no lo veía con esa forma de altanería, sino con esos ojos de amor y misericordia como Dios veía a su esposa. Y él empezó a traerla con amor, hasta poder restaurarla y poder creer lo que Dios le había prometido, sin importar que esta mujer tenía una herida que nadie veía, pero que Dios la sabía y que tal vez su esposo no sabía que era una mujer herida. Pero ¿sabes? Cuando él se rindió a la verdad, el Señor le mostró y con amor retornó a su esposa y su matrimonio fue resuelto y hoy están más felices que nunca. Estamos en Datos Wow. ¿Sabías que con Datos Wow investigamos un poco de algunos artistas famosos, recontra famosos y conocidos en el medio? Y siempre nos encanta investigar de eso. Entonces, cada vez que buscamos a grandes personajes de la historia, queremos basarnos en que todo lo que te hablamos tenga un fundamento. Yo te quiero hablar de Christine Caine. ¿Sabías que ella tenía una herida muy invisible en su corazón? Y esto me llama mucho la atención porque ella fue abusada sexualmente por 12 años. Abusada sexualmente por varios hombres muy conocidos de su entorno, familiares. Y ella guardó silencio por miedo y por vergüenza. ¿Cómo fue su transformación? Sin embargo, ella se refugió en la palabra de Dios y ella fue transformada a través de su palabra. Ella empezó a conocerlo en su intimidad. Ella tuvo oración y ella agarró y empezó a tomar tanto de la palabra de Dios que ella empezó a tener su identidad en Cristo Jesús. Y cuando ella fue transformada en esto, ella cambió tanto así que ella fundó A21. ¿Sabes cuál es esa fundación? Es una fundación contra el tráfico humano. Increíble. Ella pudo haber soportado tanto, ¿no? Vamos al caso 2 de Datos Wow. Jackie Hill Perry. Ella tuvo una vida muy invisible también que nadie se había dado cuenta. Ella tuvo rechazo paternal, un papá que la rechazó mucho, un abuso sexual. Ella tuvo lesbianismo y confusión de identidad. Hablamos en que ella no sabía ni siquiera de qué sexo era. No tenía identificado bien en ella. Sin embargo, el Señor envió por ella. Llegó a conocerlo muy íntimamente. Ella llegó a enamorarse tanto de él que ella empezó a tener una transformación tremenda. Ella conoció a Cristo a los 19 años y dice que ella fue invalidada por amor. Es decir, no por reglas. Hoy te cuento que ella es esposa, madre, escritora y predicadora de la verdad. Jesús, y ella lo habla públicamente, Jesús no vino a hacerme heterosexual, vino a hacerme santa. Y mi cuerpo es santo. Cuando yo la escucho hablar de ella, digo, wow. Pero ¿sabes qué pasó con ella? Ya que entendió que su valor no dependía de etiquetas, ni de dolores, ni de errores, sino de lo que Dios decía de ella. Hoy ella predica y habla de una verdad, pero con lo que ella ha vivido. Y hoy ella, con legalidad espiritual, ella puede demandar y ayudar a muchas más mujeres que pasaron lo mismo que ella. Datos Wow 3. Priscilla Shirer. Ella vivió bajo la presión de mucho tiempo de ser hija de pastor. Es muy difícil a veces ser hijo o hija de pastor, porque ves el dolor, las cosas ocultas que los padres o pastores guardan, las lágrimas, las injusticias, el que los padres tengan que negarse a sí mismos para poder bendecir a los demás. Sin embargo, ella fue la hija del pastor Tony Evans. Ella luchó con identidad. Ella, a pesar de tener hijos de pastores, ella no sabía quién ella era en Cristo.
Tuvo comparaciones, tuvo pérdidas y también ataques espirituales a la mente, y ella vivía en un momento muy difícil. Sin embargo, Dios la llevó a entender que su voz tenía propósito, mucho propósito, que no debía de callar, que el ser hijo o hija de pastor no es ser perfecto. Y ella ahora es predicadora y actriz cristiana, y ahora ella es la que está en cuarto de guerra.